Yo lo siento por sus detractores, pero es que Spielberg es el mejor director del mundo. En serio, en el arte de contar una historia en imágenes es el mejor. Coloca la cámara siempre en el punto donde mejor se va a entender la historia. Tú no ves una película de Spielberg diciendo, ¿qué habrá querido decir con esto? ¿Ese plano para qué servía? Entiendes absolutamente todo lo que ocurre en sus películas. Y habrá quien diga que realmente una película es mejor si deja alguna que otra cosa a la imaginación para involucrar al espectador. Y ahí tienen algo de razón, pero cuando el 90% de tu película te la tienes que suponer o la tienes que imaginar, igual es que no has contado del todo bien tu historia. Entonces la mejor película de Spielberg objetivamente debería ser La lista de Schindler. Es la película que incluso sus detractores dicen, bueno, anda, esta como que le quiso salir bien. Pero hay algo que tienen que tener mis películas favoritas y es la capacidad de poder verlas una y otra y otra y otra vez y disfrutarlas continuamente. Y La lista de Schindler, siendo muy frío, son 3 horas de ver sufrir a los judíos. Es una película un poco difícil de ver. La última cruzada la puedo ver cuando quiera. Cada vez que veo esta película me siento como un niño y me lo vuelvo a pasar tan bien como cuando era pequeño. Todas las películas de Indiana Jones utilizan un recurso que es bastante socorrido en los guiones de aventuras, que es lo que yo llamo una peliculita. Todas empiezan con una peliculita, una pequeña historia donde se ve al personaje y es una buena presentación del personaje y del tipo de película que estás a punto de ver. Sin ir más lejos, el otro día me fui a ver al cine la película esta del asesinato en Orient Express y empieza con una peliculita, un pequeño caso del señor Poirot para que veas cómo es y para que veas cómo va a ser el resto de la película. Todas las películas de Indiana Jones tienen su peliculita, pero para mí la de esta es la mejor. En esta introducción no solo descubres los orígenes de Indiana Jones, de uno de los mejores aventureros de la historia del cine, sino que va a tener relevancia con lo que va a pasar después en la película. No es un hecho aislado como en casi todas las otras películas. La discusión suele estar entre En busca del arca perdida y La última cruzada sobre cuál de las dos es mejor película. Y para mí es esta, porque esta es la que desarrolla mejor al personaje a través de su pasado y a través de sus acciones. En las demás películas de Indiana Jones, el personaje de Indiana Jones está bien, pero aquí es cuando le dan un trasfondo emocional. Y este trasfondo se ve a través del padre. Y el padre creo que es la mejor decisión que podrían haber tomado para plantear una secuela de Indiana Jones. Es que es Sean Connery. El padre de Indiana Jones es James Bond. No podrían haberlo hecho mejor. El hecho de poner a un hombre igual de inteligente e igual de curioso que el propio Indiana Jones, pero que no está tan acostumbrado a estos trotes, hace que la película sea la más divertida de todas. No tanto la más divertida, sino la más graciosa. Todas las películas de Indiana Jones son divertidas, pero en esta, desde que aparece el padre, te partes la caja. ¿O no os creeríais de verdad que mi hijo iba a traer aquí el diario del Grial? Porque no lo has traído, ¿verdad? Debería habérselo enviado a los hermanos Marx. Creo que esta es la película de aventuras definitiva porque tiene todas las escenas de acción posibles en una película. Hay una persecución en tren, a caballo, en avión, en coche, en moto, en lancha. O sea, todo lo que puede pasar pasa. Hay dos razones por las que las escenas de acción de esta película son excelentes. Una es desde la técnica y otra es desde el propio concepto de la escena. Técnicamente no solo están muy bien rodadas, sino que casi todo lo que ocurre en cámara ocurre de verdad. Cuando explota un vehículo, explota. Y cuando ves a alguien pegar saltos y trepar y todo eso, lo está haciendo de verdad, ya sea el propio actor o un doble muy, muy bueno. Y en concepto porque todas estas escenas tienen un sentido de urgencia. No es solamente que el personaje tenga que escapar de estas situaciones, sino que tiene que hacerlo rápido. Y eso hace que el ritmo crezca a unas velocidades de vértigo. Y si te paras a pensar, todas las escenas de esta película se sienten urgentes. Realmente todas las escenas de acción de Indiana Jones suelen estar planteadas de esta manera, pero aquí es donde mejor se nota. Y es que al principio está huyendo de los malos en un tren, pero ¡ay! Es que el tren se acaba. Luego está pegándose con uno en una lancha, pero ¡ay! Es que la lancha se está acercando a una hélice que la va a hacer pedazos. Luego tiene una pelea en un tanque, pero ¡ay! Es que el tanque se dirige a un precipicio, a ver qué pasa. Y llegamos al final donde sí, ¿vale? Tiene que hacer 3 pruebas muy difíciles para llegar al Santo Grial. Esas pruebas ya son lo bastante difíciles, pero ¿cómo le pueden añadir el sentido de urgencia? Le pegan un tiro al padre, entonces no le quedan más cojones que meterse ahí y buscar el Santo Grial para tener una posibilidad de salvarle la vida. ¡Es brillante! Es que es brillante. Si hay algo que diferencia a Indiana Jones de la mayoría de héroes de películas y todo eso, es que dentro de lo que cabe, dentro de estas cosas tan espectaculares que hace y que nadie más podría hacer,
te puedes llegar a identificar con él, porque por ejemplo cuando está haciendo las pruebas del Grial y está caminando por un suelo lleno de letras, tiene que deletrear el nombre de Dios, y sabe que el nombre de Dios en latín es Jehová, y pisa la J. Casi se mata. Entonces cuando por fin se salva dice, ¡idiota, que en latín no se escribe con J, se escribe con I! Y hace plantearse que si nosotros estuviésemos en esa situación posiblemente cometeríamos ese tipo de errores, con lo que es más fácil identificarse con él. No como el protagonista del Código Da Vinci, que es que lo sabe todo. Lo sabe todo ese hombre, no hay manera de pillarle. Hay un detalle de guión que me encanta, que es cuando Indy está a punto de alcanzar el Santo Grial, que está entre caerse de un precipicio y alcanzar el Santo Grial. Y su padre le dice, no, suéltalo, Indiana. Y esas dos palabras resuelven tanto el conflicto externo como el conflicto interno de Indiana Jones. Por un lado, no consigue el Santo Grial, y por otro lado recupera a su padre, que es una figura que ha estado ausente prácticamente toda su vida. Y esta frase también resuelve el conflicto del padre. Ha dedicado toda su vida a buscar el Santo Grial y al final comprende que hay algunos objetos que deberían estar en un museo y hay objetos que deberían estar en su sitio. Así que dentro de lo que son estas películas de aventuras es un final poco ortodoxo, pero que sorprende de lo bueno que es. Y cómo olvidarse del plano final en el que el grupo de Indiana Jones coge los caballos y se va cabalgando hacia la puesta de sol. ¡Qué gran final para la saga! Pero luego hicieron la 4. A mí la 4 me gusta, pero hay que reconocer que el final bueno era el de esta película.